Valorizaciones de obras por administración directa y contrata. Expositor, Magíster, Ingeniero Juan Carlos Frías Lizama. Ingeniero civil con maestría en gestión pública. Presidente y supervisor de obras civiles en diferentes obras públicas y privadas. Gerente técnico y socio de constructora Comajo SAC durante los últimos 6 años. Expositor de cursos referidos a la Ley de Contrataciones del Estado, valorizaciones y liquidaciones de obras, contrataciones con el Estado en el CIP y diplomados dictados para profesionales de la ingeniería civil y arquitectura. Evaluador de competencias en la especialidad de encofradores en madera, acreditado por el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de Educación Básica, IPEBA, perito adscrito al Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Piura, consultor de obras adscrito al Registro Nacional de Proveedores. Miembro del CODEMU, Comisión de Delegaciones Municipales, para revisiones de expedientes de licencias de construcción en la especialidad de estructuras en diferentes municipalidades de la provincia de Piura. Revisor de expedientes técnicos para las diferentes municipalidades. Docente universitario en la Escuela Superior Técnica de Cencico. Docente universitario en la Escuela Superior Técnica de Cencico, Piura, en diferentes universidades del país. Podemos empezar entonces, ¿no? Entonces, mi nombre, buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Frías Lizama, ingeniero civil de profesión. Entonces, con una maestría en gestión pública, y actualmente estamos haciendo un doctorado en gestión pública y gobernabilidad en la ciudad de Trujillo. Justamente vengo de Trujillo ahorita porque, bueno, yo soy de Piura y vivo en Piura, pero como estoy estudiando en Trujillo los fines de semana, entonces he aprovechado para poder venirme a Chimbote y poder estar con ustedes en este diplomado, en el cual le damos la bienvenida. Bueno, hoy día es la primera clase, ¿no? O sea, me ha tocado a mí estar en la inauguración. Ojalá esté también en la clausura y en la fiesta. Ya no me llaman, ¿no? Bueno, entonces estar con ustedes y desarrollar este tema de valorización y liquidación de obras, ¿no? Primeramente quisiera conocerlos, o al menos saber con quiénes estamos en el auditorio para poder tener una idea de cómo, no tanto uno por uno, porque no estamos tampoco en la universidad para uno por uno, pero al menos tener una idea si somos profesionales, de qué especialidad, si somos estudiantes, etcétera, ¿no? Yo quisiera saber eso de parte de ustedes, sobre todo las especialidades, ¿no? Yo entiendo que este tema está orientado para las carreras de ingeniería civil, arquitectura, pero eso no quita que en alguna otra especialidad, sobre todo las carreras que están vinculadas a la construcción o a la ejecución de obras públicas, es interesante. Entonces yo quisiera que me digan cuántos ingenieros civiles tenemos en la sala. 1, 2, varios ingenieros civiles. Estudiantes de ingeniería civil. 1. Ya, ahorita ya no voy a pasar el archivo. Y aquí en el descanso lo podemos pasar, el archivo que estábamos pasando ahora de la hoja de cálculo. ¿De arquitectura? Arquitecto. ¿Alguna otra especialidad? Entonces estamos civiles, arquitectos, ¿no? Muy bien. ¿Y estudiantes de arquitectura tampoco? Bien, entonces es bueno saber. La vez pasada estaba dictando un curso y de S10, y entonces estaba una señorita y preguntando así, la señorita decía que ella era diseñadora de interiores, ¿no?
Entonces quería aprender el S10 para hacer sus presupuestos. Ella decía de sus cotizaciones que ellos elaboran para sus trabajos en S10, pero un poco complicado porque el S10 ustedes saben que son partidas netas de la construcción, no para otro tipo, pero no quitaba de que también se puedan adaptar o crear esas partidas. Entonces por eso es bueno saber. Bien, entonces el tema de hoy día, para ponernos de acuerdo, yo los veo a todos bien contentos y bien aplicaditos, me parece bien, con sus computadoras, con su laptop. Entiendo que les han pedido que tienen que traer la laptop para poder desarrollar el curso. Sin embargo, yo quisiera ponerme de acuerdo con ustedes. Hay una parte teórica de esto, de todas maneras. Tiene que haber, porque si no lo hay, no podemos ir de frente pues a desarrollar una hoja de cálculo que de repente muchos lo conocemos, pero otros no. Y como mi trabajo es empezar como si no lo conociéramos, por eso les digo, las disculpas con los que ya de repente manejan y todo, pero hay otros que no. Entonces, tenemos que empezar desde los conceptos, tenemos que empezar desde el manejo práctico. Yo tengo 17, 18 años en la construcción, entonces como que por ahí hay una experiencia. Ya yo sé que acá hay ingenieros que tienen más antigüedad que mi persona, y yo también quisiera más bien recibir de ellos cualquier tipo de acotación o de experiencia o de intervención que puedan tener ustedes en el momento que quieran intervenir. Levantan la mano y me piden la palabra y yo les otorgo, ¿no? Pero con esa experiencia, poca experiencia que puedo tener, quisiera también transmitirles todo lo que concierne a la casuística de valorizaciones, ¿no? Que es un tema complicado, es un tema bien delicado, no complicado, delicado, ¿no? Entonces, no sé si les parece que empecemos con eso, que empecemos con la teoría, empecemos con el desarrollo de las cosas puntuales, de las cosas conceptuales de las valorizaciones, para que ustedes se vayan enmarcando y enfocando cómo hacer el tratamiento, porque lo otro es un tema práctico, ¿no? Tenemos una hoja de cálculo, la vamos a aprender a usar, ustedes ya lo sabrán, vamos a desarrollar un ejercicio, ese va a ser un poco el taller, la tarea o el trabajo que tengamos que hacer en este módulo, y ya está, ¿no? Lo otro lo hace la máquina, o sea, la máquina es la que nos va a calcular finalmente el monto a pagar, ¿no? Pero nosotros somos los que tenemos que tener claros los conceptos, los porcentajes, los cálculos, los reajustes, cómo ingresar todo eso a la PC. Entonces, yo quería empezar por ahí. Pero si ustedes no están de acuerdo, si ustedes me dicen, nos han hecho traer por las puras, entonces me dicen ahorita y empezamos con un taller y vamos desarrollando, pues, pero yo preferiría ir conversando primero de lo que son las valorizaciones. No sé qué les parece. Y luego vamos ahí, por supuesto que vamos a desarrollar ejercicios, ¿no? Lo vamos a hacer pequeños ejercicios, vamos a ir ejercitándonos, pero dejamos para la siguiente o de repente de más tarde lo que es el ejemplo que les acabo de pasar en un digital, ¿no? En un digital. Ahora, tampoco todos han traído la máquina, entonces, por ahí que... Ya, entonces empezamos, ¿no? ¿No hay alguna pregunta? Siempre aclarando, pues, porque como entiendo que en la consultora les han pedido la máquina y a mí me lo han recalcado en correos, ¿no? Ingeniero, la gente va a llevar sus laptops, entonces tiene que ser la cosa así con el Excel, ¿no? ¿Por qué se aplica al Excel? Dice ¿no? Pero pues hay que ir por partecitas, ¿no? Entonces vamos empezando con la generalidad del tema, ¿no? Bien, este año todos conocemos que este año ha entrado en vigencia la nueva ley de contratación del Estado, que es la que nos enmarca. Ustedes, el diplomado se llama Residencia y Supervisión de Obras, ¿no? ¿Cierto? Y como la mayoría somos ingenieros civiles, arquitectos, entonces en algún momento nos estamos desempeñando y nos estamos dedicando a la ejecución o a la supervisión de obras públicas, ¿no? Públicas, porque todo esto se enmarca en las obras
públicas. Entonces, dentro de las obras públicas, la ley de contratación del Estado es la que nos da todo el marco legal para poder desarrollar y aplicarla, sobre todo correctamente, en la ejecución como residentes y en la supervisión como supervisores de dichas obras. Esa ley ha sido modificada, digamos, ha sido promulgada desde el año 2014, pero no ha entrado en vigencia sino hasta enero de este año 2016, que ya la tenemos, que es la 30-22-5, ¿no? Ya ustedes ya la conocen, me imagino que todos la tienen, porque es necesario, la 30-22-5, ¿no? Ahí. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Sí ven, no? Ya. Es la nueva ley de contrataciones con su reglamento ya aprobado, ¿no? Con su reglamento. Han cambiado algunas cositas con respecto a la ley anterior que las vamos a ir de repente comentando porque vamos a ver adelantos, vamos a ver reajustes, liquidaciones, entonces vamos a ir comentando los cambios sustanciales que han habido en algunos artículos del reglamento, ¿no? Pero básicamente nos tenemos que enfocar con la 30-22-5. Esa es la nueva ley de contrataciones que está vigente. Para los que todavía estamos empezando en el tema de obras, en el tema de supervisión y ejecución, tienen que sabérsela, pues no les va a costar mucho porque ya de frente la van a leer, la van a comprar, la van a adquirir y con esa ley van a trabajar de aquí hasta que la cambien, ¿no? Para los que ya hemos venido trabajando con la ley anterior, sí tenemos que estar atentos a la jugada porque hay cosas que han cambiado y como hay cosas que han cambiado, tener mucho cuidado porque no vayamos a cometer situaciones que nos puedan traer después problemas. No nos olvidemos que cuando estamos hablando de obras públicas, ¿quién financia las obras públicas? ¿Con qué se financian? Con dinero público y lo financia el Estado. Y como son dineros públicos, corresponde dinero de todos nosotros, de todos los peruanos. Entonces, es importante tener eso presente porque cuando estamos hablando de dineros privados, si el señor va a construir un edificio con su dinero y mañana viene un ingeniero y le construye y le cobra, no le cobra de más o de menos, es problema del señor, ¿no es cierto? Porque es su plata. Él sabrá cómo hace con su plata. Pero cuando estamos hablando de dinero del Estado, al Estado no le podemos coger ni un sol, ¿no? Porque por un sol podemos tener bastantes problemas. Por eso es que todo está enmarcado ahí en la ley de contrataciones. Y el tema de nosotros, el tema de la valorización, ¿qué es valorización? Ya lo vamos a ver, pero es dinero, ¿no? Entonces por eso les decía que era delicado porque se está en juego el movimiento de dinero, ¿no? De dinero. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ¿qué es la valorización? Porque todos hemos escuchado, ¿no es cierto? Sobre todo los ingenieros que ya estamos en el tema de las obras, valorización. La escuchamos, la practicamos, la formulamos, pero la valorización, ¿qué es en sí? En sí, ¿qué es una valorización? Es dar un valor económico a un avance físico, ¿no? Yo valoro ese avance ejecutado en un determinado periodo de tiempo, ¿no? En un determinado periodo de tiempo. Generalmente, ¿qué tiempo es? ¿Qué periodo? Mensual. Generalmente y mayormente el periodo de tiempo que se realizan las valorizaciones es mensual. Pero eso no quita, y el reglamento ya lo establece ahora, que pueden ser valorizaciones con diferente periodo de tiempo, ¿no? Y el reglamento dice ahora que son las entidades, es la entidad la que contrata, la que establecerá el procedimiento para una valorización que sea diferente al periodo de tiempo mensual. Por ejemplo, las valorizaciones quincenales, ¿no? ¿Se puede pagar quincenalmente? Sí se puede, pero tendrá que en el contrato establecerse todo el procedimiento. Si no está así, estamos hablando de que la valorización será mensual.
Entonces, en ese periodo de tiempo yo valoro un trabajo ejecutado, un avance físico, y ese avance físico se entiende que es lo ejecutado en la obra, ¿no? En la obra. Eso es lo que lo convierto a soles y lo que voy a pagar, porque el contratista, la empresa que ejecuta, tiene que ejecutar con dinero, pues no, nosotros le vamos a tener que pagar a él por ejecutar la obra. Lógicamente el monto de su contrato se lo vamos a pagar. ¿Cómo se lo vamos a pagar? De acuerdo a su avance, de acuerdo a su avance. Entonces ese es el concepto, ¿no? Ese es el concepto de valorización. Es la contraprestación, ¿no? Dice que corresponde abonar al contratista por un trabajo ejecutado, ¿no? Ahora, por acá hay un concepto. Ojo, esto es reglamento. O sea, esto no es mío, que yo lo he escrito, ¿no? Ese es el reglamento, así está escrito, así está concebido en la ley. Pero yo lo que hago es un poco analizar los conceptos y las frases que aparecen ahí, como por ejemplo esta que dice que tiene el carácter de pagos a cuenta. ¿Qué significa pagos a cuenta? ¿Qué significa que dice las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta? ¿Qué significa pago a cuenta? Cuando hacemos un pago a cuenta, ¿cómo hacemos? O sea, yo te contrato a un señor, a un carpintero para que me haga la puerta, ¿no? Y me cobra 1.000 soles por hacer la puerta y él me dice que le dé a cuenta 400 soles para comprar su material, ¿no? Su madera. Ese es pago a cuenta, ¿no? Yo le doy a cuenta de lo que me va a cobrar una cantidad X. Toda vez que en la liquidación final es donde se define el monto total de la obra. Entonces, en el caso de valorizaciones, significa que cada valorización será un pago a cuenta, porque al final, en la liquidación, yo voy a saber el monto exacto. O sea, al final tengo que pagarle todo, ¿no? Al final tengo que pagarle todo. Pero en la liquidación voy a saber el monto exacto. Esa es la interpretación que el reglamento quiere darle. Ojo, esa es la interpretación que tenemos que nosotros tenerla clara. Sobre todo los supervisores, ¿no? Sobre todo los supervisores. Porque el supervisor es el que tramita la valorización, ¿no? El residente está en campo, el residente ve sus metrados, pero a quien se le presenta la valorización es a quién, al supervisor. Y este señor es el que la tramita, este señor es el que la aprueba y este señor es el que la... Si este señor supervisor dice que todo está bien, tengan la seguridad que eso se paga. Va a pasar por diferentes instancias, pero difícilmente va a ser observada, salvo que por ahí pues detecten algo grande, ¿no? Pero si el señor dice que eso está bien, eso se va a pagar. Entonces el supervisor es el que tramita. Y el supervisor tiene que tener claro que este concepto no significa que te voy a pagar cualquier monto. A eso quiero llegar, ¿no? Porque ¿qué hacen los contratistas, no? El contratista dice, porque el contratista lógicamente necesita dinero para poder avanzar. ¿A quién no le gustaría, pues, si ustedes fueran contratistas y tienen una obra de 1.000.000 de soles contratada y en el primer mes ustedes han avanzado solamente el 10%, ¿no? O sea, ¿cuánto han avanzado en soles? ¿Cuánto? 100.000 soles. ¿Les correspondería que les paguemos cuánto? 100.000 soles. Pero a ustedes no les gustaría que en vez de 100 les paguemos 500. ¿Estarían felices o estarían tristes? Felices, ¿no? Porque con 500 ustedes más bien avanzan, le meten plata a la obra, la terminan de repente en menos tiempo, si es que no se la gastan en otra cosa, ¿no? Pero ¿estaría bien eso? ¿Estaría bien que yo en vez de 100 les dé 500? No. ¿Por qué? Porque las valorizaciones se pagan únicamente por trabajos ejecutados. Ahí está, por el trabajo ejecutado. Eso métanselo en la cabecita, porque es trabajo ejecutado. Si yo ejecuté el 10%, tendré que pagar el 10%. No puedo pagar más. Pero ¿qué dice el contratista? Cuando le toca pues 100.000 soles, poquito, ¿no?
le dice al supervisor: ingeniero, pero aquí el reglamento dice que son pagos a cuenta. O sea que si me da 100 o me da 300, es lo mismo, porque al final me tiene que pagar todo, ¿no? Porque son pagos a cuenta. Entonces deme 300, pues, ¿no? Págueme 300. Hay que hacer todo un acomodo ahí para que la valorización no salga 100, si no salga 300. No, pero te corresponde 100. Sí, pero esa cuenta, ¿no? Y ahí está bien claro, dice, esa cuenta. Y tú, como no has ido al diplomado, entonces caes, pues, ¿no? Dices, ucha, de veras, ¿no? Ahí está, pues, pagos a cuenta. Sí, pues al final le voy a tener que pagar todo, ¿no? Entonces, ya, pues, pobrecito, hay que darle. Y de paso, como te cae un pedacito también a ti, le pagas. Pues entonces, eso no sería, pues, lo correcto, ¿no? Eso para poder analizar un poco lo que dice por ahí, ¿no? Bueno, analizando otro párrafo del reglamento. ¿Qué sucede si el contratista no está de acuerdo? Porque, ojo, ¿cómo es que llegamos a los metrados, no? ¿Cómo es que llegamos a definir el monto del pago? Bueno, el monto del pago, ya lo vamos a ver, es un cálculo, no es un cálculo matemático. Nosotros tenemos que entender que como ingenieros o como profesionales tenemos que, primeramente, tener claro lo que es metrado, ¿no? ¿Sabemos metrar o no sabemos metrar? Tenemos que saber metrar, ¿no? Metrar en campo, ¿no? Si es una obra de alcantarillado y han hecho 100 metros lineales de excavación de zanjas, tengo que metrar, pues, ¿no? 100 por el ancho, por la profundidad, etc. Tengo que metrar columnas, tengo que metrar vigas, tengo que metrar pisos, techos, lo que sea, dependiendo del tipo de obra. Y esos metrados multiplicados por el precio unitario de cada una de las partidas, me van a ir dando ya el valor económico, ¿no? Por eso es valorización, me van a ir dando el valor económico. Ahorita vamos a hablar de los tipos de sistema, etcétera, ¿no? Pero más o menos así es como llegamos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro de que somos supervisor y residente los que llegamos a ese monto. No tendría por qué darse el caso de que el contratista esté en desacuerdo. No tendría, porque es el supervisor y el residente los que se juntan,